Se trata de una de las mayores sorpresas que se suele llevar cualquier empresa cuando decide cambiar la ubicación de su oficina. Muchas de estas empresas no se habían percatado de que en su contrato de alquiler hay unas cláusulas que indican qué tiene que ocurrir cuando decidan abandonar el local. Vamos a hablar de esto. Bienvenidos a Entre Lápices y Pantallas, el podcast en el que hablamos de todo lo relativo a la gestión de lugares de trabajo y modos de trabajar. Este episodio está patrocinado por EASAEDRO, la web en la que encontrarás todos los recursos en habla hispana necesarios para mejorar la gestión precisamente de los lugares de trabajo. Y sí, efectivamente, es muy habitual que en tu contrato de alquiler haya unas cláusulas que indican en qué situación tienes que dejar el local en el que está tu oficina en el momento en el que decidas abandonarlo e irte a otro. Esto, por experiencia, te puedo decir que es una de las grandes sorpresas que se suelen llevar la mayoría de las empresas, porque no se suele prestar atención a que estas cláusulas existen. Muchas veces forman parte de la letra pequeña de los alquileres, especialmente cuando se trata de grandes empresas arrendadoras, que ya, digamos, lo tienen todo bastante estudiado en este sentido. Hay algunas empresas arrendadoras que son muy exigentes ante la devolución del local, y hay otras que, pues prefieren algo más flexible. Todo ello suele ir en función de su cliente objetivo y de las peticiones que le suelen hacer, y también van variando con el paso del tiempo. El mercado es flexible y va forzando a que las cláusulas tengan un carácter o tengan otro. No obstante, es muy probable que en tu contrato estas cláusulas, que se suelen llamar de enajenación, se refieren a, qué tienes que hacer para cuando te vayas. ¿Esto qué significa? De manera estándar, lo que significa es que te van a pedir, o te van a obligar, mejor dicho, por contrato, a que cuando te vayas de ese local que estás ahora usando para tu oficina, lo dejes en el estado en el que te lo encontraste. Y esto muchas veces supone unos costes y supone unos plazos que no estaban contemplados por la empresa que se va. ¿Por qué? Porque muchas veces la empresa que se va lo hace por un problema económico. Lo hace porque, en estos últimos años, y no hablo de 2 ni de 3, sino ya de bastantes años, hay muchas empresas que han tenido que reducir superficie, han tenido que cambiar su ubicación para otras que fueran de un coste más bajo, y el resultado de ello es que, ese decremento, esa bajada de costes que estaban buscando se ve afectada ante unas partidas presupuestarias que no tenían previstas y que son precisamente las de hacer una actuación en un local del que ya se van. Generalmente, las empresas que arrendan los locales a las oficinas dan dos opciones, y las dos opciones suelen ser que o bien entregas el local en las condiciones en las que lo encontraste, o bien te vas. Esa adecuación para devolver el local a sus condiciones iniciales las realiza la empresa propietaria del edificio o la empresa gestora y te pasa una factura por ello, de tal manera que lo tienes que pagar. ¿Qué ocurre? Pues generalmente la empresa que se va, en este caso serías tú, pues entiendes como más fiable buscar tu presupuesto más económico antes que dar por bueno que la empresa del edificio te pasara una factura que pudiera ser, según tu criterio, a lo mejor algo excesiva o unos trabajos excesivos por encima de los que tú harías. Y al final siempre se establece una negociación de, ¿qué prefieres hacer? Cierto es que también existe un plazo para realizar esos trabajos de adecuación, de tal manera que si no están realizados en una cierta fecha, existe una penalización que supone tal vez el pago del alquiler de algún periodo de tiempo más. Ese periodo de tiempo también se suele establecer por contrato y a veces puede ser simplemente que se pague un mes más, pero a veces es un periodo de tiempo más largo. Por lo tanto, conviene tener bastante claro en tu contrato a qué te has comprometido en el momento en el que decidas cambiar de edificio o decidas cambiar de local. Además de esto, hay una serie de cláusulas que indican la profundidad en la que se tiene que hacer esa restauración inicial.
¿Por qué? Porque hay empresas gestoras cuyos clientes siempre les piden entrar en un local completamente diáfano, completamente restaurado, etcétera. Pero hay otros a los que los clientes les piden poder aprovechar algo de lo que ya existiera. Si en ese momento, cuando tú ya has avisado que te vas, quien te arrenda a ti el local tiene un posible cliente a quien le gustaría aprovechar algo de lo que tú tienes allí, pues evidentemente lo más lógico para todos es negociarlo para no tener que incurrir en ese coste de demolición, desmontaje, retiradas a vertedero, en fin, pues todo lo que conlleva el volver a dejar un local como estaba. En la mayoría de los casos esto no está siendo así, no está siendo tan sencillo, sino que, bueno, pues de manera estándar, las empresas que te han alquilado o los propietarios de los edificios que te han alquilado el local te van a pedir que lo dejes en un estado en el que estaba inicialmente o equivalente. Esto de equivalente se refiere sobre todo a los alquileres que tienen una duración más larga. ¿Por qué? Porque puede ser que elementos que tú te encontraste en su día, pues hoy en día, que ha pasado el tiempo, pues incluso puede ser que no cumplan normativa. A lo mejor en su día sí que la cumplían, pero hoy no, porque la normativa ya haya cambiado con el paso de los años. Esto también es algo que da lugar a negociación y en muchas ocasiones hemos visto que al no estar planteada esta cuestión de la equivalencia, sino que simplemente el contrato pone que se tiene que dejar el local tal cual estaba, se generan muchos conflictos por cabezonería, tanto de la empresa arrendataria como de la empresa arrendadora, porque hay elementos que ya no están en el mercado o precisamente lo que estábamos hablando, que tal vez ya ni siquiera cumplan normativa. Un ejemplo claro. Tal vez cuando entraste en tu local, pues tenía unas máquinas de aire acondicionado y tú las has cambiado. Y a lo mejor esas máquinas de aire acondicionado que había en su día, pues tenían algún gas refrigerante que con el cambio de normativa, pues ahora mismo no puede existir. No puede utilizarse en una oficina o en ninguna parte. ¿Qué ocurre? En el contrato tal vez pone que tienes que dejar el local en las mismas condiciones que lo encontraste. Tendrías, siguiendo al pie de la letra el contrato, que restaurar esas máquinas con ese gas que ahora mismo ya estaría fuera de normativa y que probablemente conlleve que ni siquiera puedas encontrar unas máquinas de aire nuevas que pudieran llevar ese gas. ¿Qué ocurre entonces? Pues ante un desacuerdo con la propiedad, pues habría un problema porque, por una parte, tú tendrías unas dificultades muy grandes en volver a dejar el local tal cual estaba, y por otra parte la propiedad del edificio se encontraría con unas máquinas de aire que no le servirían para nada, tendría que tirarlas y colocar otras que cumplieran normativa actual para poder volver a alquilar el local. Estas situaciones de conflicto se dan muy a menudo, se dan muchísimo, porque a estas cláusulas de enajenación o de qué tiene que ocurrir cuando vayas a dejar el local no se le suele prestar ninguna atención y además, más allá de eso, son muchos los casos en los que se desconoce su existencia. Claro, imagínate las empresas que se tienen que cambiar de local porque precisamente llegan a la conclusión de que no pueden seguir pagando la renta del local en el que están ahora, pues se van por reducción de costes y se encuentran con que tienen que hacer una obra para demoler todo lo que tienen y restaurar el local como estaba. Esto en muchos casos es bastante más profundo de lo que pueda parecer en origen, porque cuando tú has hecho la adecuación a tu oficina actual, has intervenido sobre muchos aspectos y has modificado muchos elementos del local. Por ejemplo, has modificado la instalación eléctrica, has modificado los encendidos de la iluminación, probablemente hayas tenido que mover luminarias para que se adecúen a tu nueva distribución, has tenido que agujerear techos y suelos, has tenido que meter conducciones para instalaciones, probablemente hayas tenido que mover difusores de aire o retornos, o las dos cosas, o hayas tenido que actuar sobre la instalación de protección contra incendios. Tal vez hayas tenido que colocar algún tipo de estores, cortinas o lo que fuera. Has podido revestir algunos de los paramentos existentes. Probablemente hayas tenido que modificar la instalación de fontanería, si es que has instalado pues algún tipo de cocina, de office o lo que fuera.
Y bueno, pues en el momento en el que hayas instalado un centro, una sala técnica, pues con tus servidores y demás, pues ahí habrás tenido que hacer una instalación, incluso pues algo singular. Cuando te marchas, pues te encuentras con que el simple hecho de desmontar una mampara, pues resulta pues que la has atornillado al techo, la has atornillado al suelo, como se tiene que hacer, ¿no? Y pues te obligan a cambiar las placas de techo que hayas agujereado o pues, si has agujereado en la pared, has atornillado en la pared, pues emplastecerlo, pintar esos paramentos de nuevo y bueno, pues todo lo que conlleva el haber modificado un espacio. Por lo tanto, es bastante más de lo que parece en origen. Ahí entran ya las partes de negociación y en función de lo bien o mal definido que esté en contrato este apartado de qué tiene que ocurrir cuando dejes el local, pues podrá haber mayores discusiones, menores discusiones o bueno, pues tener mayores o menores sorpresas. Por lo tanto, la recomendación es que en este momento le eches un vistazo a tu contrato de alquiler, veas en qué situación se encuentra esa definición de qué tendría que ocurrir cuando dejes el local, en qué estado lo deberías dejar y puedas hacer tus propias cuentas en función cuando llegue el momento, incluir esas partidas que te dice el contrato que vas a tener que incluir de la mejor manera o de la manera mejor definida que te sea posible. Es algo que ocurre muy a menudo y que conviene prevenir. Hablamos en el siguiente episodio.